Siguiendo con los aspectos críticos de las ciencias sociales, que tienen que ver con aspectos que ya tratamos, como la cuestión de la objetividad o del rigor de los enunciados, o del papel que tienen los valores, o incluso la ideología en la producción de ciencias sociales, vamos ahora a abocarnos al tratamiento de los modelos de explicación en ciencias sociales. ¿Sí? Recuerdan ustedes que en el transcurso de las clases anteriores tuvimos la oportunidad de ejemplificar cómo en las ciencias sociales y aún en la ciencia geográfica se habían importado modelos teóricos, metodológicos y por ende modelos de explicación. Entonces, creemos que es importante destacar cuáles son los distintos modelos de explicación que existen en las ciencias sociales. ¿Cómo es que las ciencias sociales da cuenta de la realidad? Cuando hablamos de explicación, lo que nos estamos interrogando es el porqué o el qué de las cosas. Pero también en algunas ocasiones lo que podemos estar interrogándonos es sobre el significado de las cosas, como vimos, o las condiciones de uso de algo. Por ejemplo, cómo se anda en bicicleta, cómo en un procesador de texto se ponen mayúsculas, qué significa tal o cual acción, ¿sí? O si estamos preguntando por qué son las cosas, podemos estar preguntándonos por las causas de las cosas. Son todos elementos válidos como para responder qué es lo que entendemos por explicación. Ahora bien, vale destacar que en muchas ocasiones la ciencia no solo explica, sino también que describe, o describe explicando. Nos explicamos. En realidad, explicar significa decir cómo son las cosas, mientras que describir significa decir cómo son las cosas, mientras explicar significa decir por qué son las cosas. Pero ocurre en muchos casos que lo que hacemos referencia en la descripción es a los elementos esenciales de la realidad, a través de una narración o a través de un relato. Y muchas veces ese cómo es no es de un nivel científico menor al logro de una explicación, sino que lo que ocurre a través de una narración damos cuenta de varias explicaciones o por qué o qué son las cosas. El ejemplo más importante que nosotros podemos tener son algunas narraciones regionales o de geografía humana en donde se explica las costumbres de los pueblos, los géneros de vida, cómo se garantizan la subsistencia, y en esas explicaciones en esas descripciones en el cual se dice cómo las comunidades se adaptan al medio humano, surgen explicaciones. El por qué, por ejemplo, migran en determinadas épocas comunidades nómades o seminómades de la montaña al llano, o por qué en determinadas culturas los procesos agropecuarios se realizan en la ladera de las montañas con determinadas tecnologías y con determinado manejo de agua, o por qué ciertas conductas de las comunidades se explican por sus creencias. Es decir, en esa descripción, cuando tiende a ser rica, densa, se avanza sobre las explicaciones. Paul Vidal de Lablache, el mentor de la geografía regional francesa, en sus clases en los ámbitos educativos, planteaba que la geografía tenía, entre otras cosas, la escuela higiénica, decía él, del campo. El trabajo de campo era muy importante. Y la manera que se observaba el campo también era a través de medios técnicos. Esos medios técnicos eran la fotografía, pero también el levantamiento a mano de dibujos o bloques o observaciones literales. Estas descripciones, esta recolección de información que se hacía tanto en el campo, en el gabinete, concluía con una narración regional que en muchos casos daba cuenta y explicaba las conductas de muchas de las comunidades agrarias o incluso
comunidades urbanas. Entonces, no hay una antítesis definitiva entre lo que es la descripción y lo que es la explicación. Ciertamente que muchas veces, ya no se escucha tanto, pero hace unos años, cuando se quería descalificar algún trabajo científico o resultado científico, se decía que tal o cual trabajo era en exceso descriptivo, como que no aportaba nada determinante. Bueno, ahí lo que habría que decir que la geografía descriptiva sin importancia, banal o superficial, es aquella geografía que no pasa el nivel de lo que nos informan los sentidos o un conocimiento vulgar, o lo que pueden ser del paisaje, para hacer un término bien geográfico, cuestiones accidentales. Ahora, cuando esa descripción se hace en función de elementos esenciales de lo que vemos, de manera directa o indirecta, y de lo que razonamos, estamos haciendo un aporte sustancial a través de una descripción densa, que avanza sobre cuestiones más significativas de resultados de la ciencia. Nosotros lo que podemos hacer es, siguiendo a ciertos autores que trabajan en filosofía de la ciencia o lógica, buscar qué distintos modelos de explicación social hay y que, como decíamos antes, algunos de ellos provienen de los utilizados en ciencias naturales, otros han surgido, esos modelos de explicación, fundamentalmente en las tradiciones disciplinarias de las ciencias sociales. Bueno, acá lo que les voy a pedir que se apoyen con el resumen textual que adjuntamos fundamentalmente a estas audiovisuales, a estas videolecciones, un poco para comprender esos modelos explicativos. Y tengan en cuenta fundamentalmente que cuando ustedes lleven adelante sus trabajos de investigación, sus artículos o su tesis, van a estar utilizando algunos de estos modelos, probablemente de manera mixturada, no de manera pura. Lo que tratamos de hacer acá es de hacer una diferenciación y una clasificación de los distintos tipos de modelos, pero que en realidad lo que uno va a notar que muchas veces no se presentan de manera pura, pero es la manera por la cual se explica. El primer modelo es el nomológico deductivo. En ese modelo, para muchos lógicos, es el modelo más interesante que tiene la ciencia, porque permite no solo arriesgar explicaciones, sino llevar adelante con cierto rigor y con cierta franja de error predicciones, ¿sí? En el modelo explicativo lo que hay es la búsqueda de una ley que se tiene más o menos por segura, y en función de esa ley es posible dar explicaciones de hechos particulares. Es decir, no se va de hechos particulares en la enunciación de la ley, sino que se tiene una ley y en función de esa ley es posible incluir ese hecho particular en ese contexto de esa ley o de esas leyes si estamos en el marco de una teoría. Responde a una organización lógica en donde fundamentalmente existe en ese razonamiento lo que se llama un explanans, lo que explica, y un explanandum, que es lo que debe ser explicado o la explicación del hecho. En este razonamiento nomológico deductivo, sí, entonces existe un enunciado general con fuerza de ley. Veamos un ejemplo. No, ustedes tienen aquí bueno, veamos este tipo de razonamiento. Decíamos entonces que lo que nosotros tenemos es el explanam y el explanandum. Veamos un ejemplo para hacerlo más concreto. En este ejemplo, que es un ejemplo muy corriente, tenemos una afirmación regular de lo que ocurre en la realidad, que nos ha llevado a hacer una enunciación general que abarca distintos casos, ¿sí? Esa enunciación que está en el explanans, lo que explica, es todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? El segundo punto que aparece en el explanans, es decir, lo que explica, es el hierro es un metal, ¿sí? Entonces,
por fuerza lógica, por coherencia lógica, vamos a decir que el hierro se dilata con el calor. Esto lo que quiere decir es que explicamos un hecho particular por el juego que hacemos con una afirmación general de condición de ley y por una afirmación particular. Lo que hay, la condición, es que por el solo hecho de la fuerza de la organización de las palabras, se llega a una conclusión. De alguna manera, el explanen, que es lo que le explica el hecho, le confiere lógica y le confiere una conclusión que es explicativa, ¿no? En este tipo de razonamiento. Ahora, en este tipo de razonamiento tiene que tener ciertas condiciones. Primero, que en el explanan exista un enunciado que tenga fuerza de ley. Segundo, que sea deducible el explanandum, ¿sí?, lógicamente del explanam. Y tercero, que tenga contenido empírico. No solamente se trata de una cuestión formal, ¿sí?, de un razonamiento correcto, sino también un razonamiento que puede ser verdadero, ¿sí?, en ese sentido. Que debe ser verdadero en ese sentido, discúlpeme, que debe ser verdadero en ese sentido. Ahora, tiene que haber entonces en este razonamiento nomológico deductivo condiciones lógicas, ¿sí?, fundamentalmente, que hemos hecho recién referencia, y empíricas. Fíjense algo que es muy importante. La misma estructura lógica sirve tanto para la explicación como para la predicción. ¿Esto qué quiere decir? Que fundamentalmente, en un caso, tenemos el hecho particular que lo explicamos al subsumirlo en una ley general, en ese caso estamos brindando una explicación, y en el otro caso tenemos una ley general que nos permite adelantarnos a la conclusión de lo que va a ocurrir cuando hagamos una experimentación. Si contamos con esa ley del calor dilata los cuerpos, vamos a saber que cualquier metal va a ser fundamentalmente sujeto a dilatación conforme se le establezca calor sobre él. Entonces, se mueven, digamos, en un plano lógico, pero teniendo uno u otro aspecto del explanam o del explanandum, ¿sí? Este razonamiento ha sido tenido como el razonamiento más importante desde el punto de vista lógico por los progresos que significa en cuanto a nuevos conocimientos. Hay variantes, según los autores, que nos van a decir que este tipo de razonamiento puede ser una explicación causal conforme lo que explica el explanandum contenga leyes causales, es decir, leyes en las cuales se note una regularidad entre dos eventos, ¿sí?, y que tenga esa validez. Es decir, una ley causal, en ese caso, es una explicación causal, va a ser aquel que contenga en lo que explican una ley causal. Ahora, hay autores que van a decir que no solamente puede ocurrir que explique el hecho una sola ley causal, sino un conjunto de leyes causales, como va a ocurrir para estos autores con las ciencias sociales. El establecer una relación entre esas leyes causales es lo que va a permitir entonces dar cuenta de ese hecho. Una correlación que, como decíamos en otras oportunidades, puede ser jerárquica en cuanto a la conformación de ese suceso que va a venir aparejado explicado a partir de la enunciación de leyes. Ahora, recuerden ustedes cuando vimos a Popper, que hablaba del falsacionismo y del hecho de que nunca podíamos estar seguros de la verdad de una teoría o de un conjunto de hipótesis, porque siempre podían aparecer situaciones que den por tierra con esas hipótesis o con esa teoría. Nunca íbamos a estar seguros entonces de la verdad de una ley. Entonces, este autor habla del razonamiento hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fundamentalmente que más que leyes, lo que hay en el explanan es lo que hay entonces en el explanan
es un conjunto de hipótesis de teorías suficientemente corroboradas. ¿Sí? No necesariamente verdaderas. Esto es una variación a modelo de explicación nomológico-deductivo asentado en las convicciones del falsacionismo. Es decir, lo que este autor va a sostener que una teoría con un conjunto de hipótesis se va a hacer más fuerte conforme logre pasar los llamados test de dureza, es decir, sometidas a más experiencias, a más observaciones, que le des más centralidad a su capacidad de veracidad, pero no por eso se la puede decretar definitivamente verdadera. Bueno, hay otra forma de razonamiento que es el modelo estadístico inductivo. Este modelo es muy interesante porque lo que parte es de la idea fundamental de estudios de casos particulares que permiten llegar a conclusiones, pero conclusiones que tienen una carga de probabilidad, posibles en determinado porcentaje. ¿Sí? O sea, es un razonamiento, si uno de alguna manera lo descompone, nomológico-deductivo. Pero la diferencia es que el explanan le confiere probabilidad estadística al explanandum, es decir, al hecho que debe ser explicado. En este caso, demos un ejemplo. Vamos a suponer que a un grupo de personas le duele la cabeza y se está experimentando un cierto medicamento, un paracetamol, una aspirina, un ibupirac. La persona A, B y C toman el medicamento, pero el resultado es que de estas tres personas, solo 2 curan esa dolencia de cabeza. Entonces lo que decimos que en este caso la posibilidad de que ese medicamento logre su objetivo lo es solo en un 66%, ¿sí? Entonces ese razonamiento establece que si fuera un razonamiento directo nomológico-deductivo, diría Juan. Es decir, al ser nomológico-deductivo, el razonamiento sería: Juan le dolía la cabeza, Juan tomó la aspirina, Juan se curó. En ese caso establecemos una relación directa de que aquel todo que toma aspirina se cura. Pero solo es posible este tipo de razonamiento estadístico luego de observaciones particulares que nos dan una idea de proporción porcentual. Fíjense ustedes ahora que uno de los problemas que se han planteado para obtener un test para determinar el coronavirus o una vacuna es el porcentual de validez. Es decir, para detectar el coronavirus se ha demostrado que hay test que son muy insuficientes y que lo detectan en porcentajes muy bajos en gente que está infectada. O sea que este tipo de razonamiento es el que se utiliza, por ejemplo, para validar tratamientos o medicamentos que pueden solucionar enfermedades. Otro tipo de explicación es la explicación elíptica, que suele aparecer en algunos trabajos de ciencias sociales. En esa explicación, lo que se omite por lo general es un enunciado general que puede tener fuerza de ley y cuestiones particulares. Fíjense ustedes cuál es la idea de elipsis en gramática. Se supone que hay una elipsis cuando hay una frase que gramaticalmente sería incorrecta porque falta información, pero que se entiende igual su sentido. Por ejemplo, María se fue a Roma, yo a Madrid. En ese caso estaría faltando el decir que yo también viajé a Madrid, pero se entiende perfectamente. En ese caso, la elipsis que se realiza es la falta de una frase que haría correcta la proposición gramaticalmente correcta. La elipsis también se utiliza en el cine, en los relatos. Muchas veces no entendemos del todo hasta el final de la película o avanzada la película, porque en un relato de alguna historia el autor intencionalmente obvia una parte de ese relato que encuentra su explicación cuando varios relatos se juntan. Es lo que ustedes verán, por ejemplo, en las películas de Tarantino, cuando aparecen y se relatan varias historias
diferentes que parecen no estar correlacionadas, pero que empiezan a encontrar hacia el final su correlación. Y esas partes perdidas empiezan a cobrar sentido, o sea, empiezan a cobrar sentido hacia el final de la película. Entonces, ese razonamiento elíptico obvia muchas veces esos enunciados generales. Es más, a veces en el lenguaje vulgar ya no se utiliza tanto, pero hace unos años se hablaba de que las personas tenían un discurso elíptico cuando daban vueltas, cuando no decían todo, cuando escondían partes de su discurso. Bueno, esta es la explicación elíptica. Hay lo que se llama también, algunos autores, explicaciones parciales. Esto quiere decir que intentando dar una explicación total sobre un hecho fuerte, sobre un hecho importante, solo se logran dar explicaciones parciales de ese hecho fuerte, pero sí explicaciones totales de un hecho menor que engloba ese hecho fuerte. Nos explicamos. Nosotros podemos explicar la Revolución Francesa por varios hechos que desembocaron en esa revuelta, en ese cambio ideológico, en ese cambio político y social en Francia. Podemos hacer referencia a por qué ocurrió una revuelta en algunas regiones de Francia y decir que eso se debió a una hambruna generalizada y una crisis de la cosecha y aumento de los precios de los alimentos. Y que esa fue una causa de la Revolución Francesa, pero no la única causa. En ese caso hemos dado una explicación parcial, pero hemos dado una explicación total sobre los orígenes de las revueltas y el asalto a los molinos, por ejemplo, ¿no? Esa sería la diferencia entre una explicación parcial y una explicación completa, ¿no? Hay otro tipo de explicaciones que son las denominadas explicaciones conceptuales, en el cual uno engloba y da cuenta de la realidad de un hecho particular cuando lo engloba o lo explica poniéndolo en un hecho más amplio, ¿sí? Después es común encontrarnos en ciencias sociales, sobre todo en historia, con las explicaciones genéticas, que ponen su carga explicativa de los hechos fundamentalmente en sus orígenes. Se remonta hacia el pasado, donde pone su carga explicativa, y no solo sus orígenes, sino también el desenvolvimiento que a lo largo del tiempo fueron teniendo. Por eso se habla de que esas explicaciones son genéticas. Se persigue un proceso donde hay un encadenamiento de eventos que hay un corolario final. Esas son las llamadas explicaciones genéticas. Así como las explicaciones genéticas porgan su carga al dar cuenta de la realidad en el pasado, las explicaciones funcionales o teleológicas, telios de fines, pone su acento en el futuro, ¿sí? O en los fines que persigue determinado hecho complejo. Demos algún ejemplo sencillo. Vamos a suponer que un individuo tiene ciertas conductas, por ejemplo, robar un banco, por ejemplo, especular en la bolsa, por ejemplo, trabajar 15 horas por día. Esa conducta puede explicarse porque los tres sujetos, ¿sí?, buscan un fin, que es juntar dinero para tener una mejor condición de vida. En ese caso, esas conductas, que son, ustedes verán, muy diferentes, pero que persiguen el mismo fin, están explicadas o se da cuenta de ellas por lo que van a lograr en el futuro. Se hablaba, por ejemplo, acá en Mar del Plata, que Guillermo Vilas vivía jugando 21 frontón con su raqueta y lo estaba haciendo todo el tiempo, de manera casi enfermiza. Bueno, él lo que quería era ser un gran jugador de tenis, entonces esa conducta se explicaba por ese fin que él tenía en su cabeza, que era jugar en las grandes ligas de tenis y los grandes campeonatos de tenis, ¿no? Ahora, este tipo de explicación finalista, también llamada funcionalista, es un tipo de explicación que en geografía es muy común, tanto en el campo de la geografía física como el de la geografía humana, y que decíamos que pone su carga en un determinado fin.
lo que podríamos decir, en el mantenimiento de ciertos equilibrios. ¿Sí? Cuando damos cuenta de las conductas humanas o de los funcionamientos dinámicos de elementos naturales en función de algo que ocurre, como el mantenimiento de un gran organismo, estamos hablando de explicaciones funcionalistas, ¿sí? Son lo que conocemos como las clásicas explicaciones sistémicas, en donde en un todo decimos qué rol cumple cada uno para el mantenimiento de todo el sistema. No son explicaciones que también se ha dado en la sociología. En Durkheim, por ejemplo, cuando habla de la sociedad como un organismo, habla también de aquellos que mandan y aquellos que obedecen, y en cómo hay redes que permiten mantener esa sociedad unida y evitar el caos y la guerra civil. O sea, eso funciona, eso que explicar qué papel le cabe a cada uno en ese todo es una manera de dar explicaciones funcionalistas. Recordamos, por ejemplo, en este caso, lo que pueden ser las cadenas tróficas o las cadenas alimentarias en un ecosistema, ¿sí? Recuerdan ustedes, en el cual en esas cadenas había fundamentalmente en esta pirámide productores, consumidores y descomponedores, ¿sí? Los productores era sobre todo el mundo vegetal, los consumidores eran los herbívoros y los carnívoros, y los descomponedores, las bacterias y los hongos que llevaban a todos los desechos de ese ecosistema a convertirlos nuevamente en minerales. El mundo vegetal, en función de la fotosíntesis y de ese mundo mineral, creaba riqueza que a la vez era aprovechada por los herbívoros y a la vez eran comidos por los carnívoros. Acá estamos dando explicación de cada uno de los segmentos de la pirámide, de la conducta de cada uno, de las actividades que tienen cada uno. Y todo esto redunda en el funcionamiento del sistema y la regulación de ese sistema en equilibrio y en su no destrucción. Esta es una explicación también funcionalista. Cada una de las partes, de alguna manera, converge al mantenimiento del todo. Muy bien. Bueno, y finalmente tenemos un modelo de explicación de los cuales ya hemos hablado cuando explicamos la perspectiva de la comprensión de Max Weber, y donde podemos ampliar un poquito más y referirnos entonces que hay explicaciones que buscan en las conductas descifrar lo que pueden ser intenciones, disposiciones, motivos o razones, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos hacer una cierta diferenciación, después lo vamos a ver con mayor propiedad, pero podemos plantear que en función de las intenciones de los individuos o de los colectivos se ponen en funcionamiento ciertas conductas. Esas conductas pueden ser emocionales, como decíamos cuando explicamos a Weber, y en función de esas conductas emocionales hay reacciones determinadas. Ahora, también lo que podemos decir que muchas veces lo que existe de parte del individuo es un cálculo más o menos racional para alcanzar un fin. Sí, sobre todo es un tipo de razonamiento que se ha utilizado mucho en las ciencias económicas y ha hecho un curso bastante importante. En ese caso tenemos que tener en cuenta que muchas veces esos cálculos racionales, individuales o colectivos son contraintuitivos, es decir, están muy lejos de lograr los objetivos previstos y se encuentran finalmente con cuestiones imprevistas. Después hay dentro de ciertos conjuntos que uno puede construir socialmente, podemos identificar ciertos agentes que tienen una disposición a actuar de determinada manera, una tendencia a actuar de determinada manera, ¿sí? Y que es una conducta bastante regular. En ese caso, ustedes ya algún adelanto les ha dado Nahuel en los videos que habló sobre Bourdieu, van a ver que los científicos en los campos de conocimiento actúan con ciertas propensiones o ciertas tendencias a buscar el reconocimiento, por ejemplo. Pero si lo llevamos a un campo económico, podríamos decir, por ejemplo, que los empresarios
lo que tratan de hacer es optimizar su ganancia y su tendencia es obtener mayores ganancias. Se supone que hay una regularidad en los objetos que los lleva a actuar de determinada manera. Entonces, acá lo que se inquiere sobre las causas, razones y motivos de las conductas de las personas y suelen explicarse según distintos parámetros. Bueno, hasta acá llegamos con los modelos de explicación. Piensen que estos modelos de explicación pueden ser comprendidos dentro de las ciencias sociales, todos pueden tener su validez en función de los objetivos, la disciplina o la rama que nos estamos manejando para llevar adelante la investigación, pero de alguna manera es una grilla orientativa para comprender cómo razonamos y cómo validamos nuestros conocimientos.